La Berajot de Yahweh nuestro Elohim sea con todos vosotros, amados Ajín. Uno de los misterios más grandes de la historia es que en un periodo relativamente breve los gentiles que habitaban la geografía de la actual Europa y de los demás continentes se rindieran al Mashiach Yahshua de Israel y abandonaran sus ídolos y sus Elohines, formando lo que la historia ha dado en llamar la cristiandad. Amados Ajín, en este estudio he puesto como tema principal la restauración de Israel será cuando llegue la plenitud de los gentiles. Amados Ajín, nada podría hacer pensar que un poderoso y orgulloso imperio y hasta aquellos que fueron sus enemigos enconados como los celtas y los escitas se convirtieran masivamente a una fe nacida en una región marginal y hasta pobre del mundo de entonces. Y una parte importante de la explicación de este insondable misterio que cambió radicalmente la historia de la humanidad consiste en reconocer que los gentiles que abrieron su corazón a Mashiach Yahshua de Israel no eran gentiles sino israelitas, es decir, hijos de Jacob, aunque parecían y parezcan gentiles y asimismo se vieran como tales. Estos, o más bien este tema o este estudio, procuraré brevemente demostrar que por lo menos en su inmensa mayoría los cristianos de todas las denominaciones y de todas las épocas llevaron en sus genes la semilla física de Abraham y sus descendientes de las 10 tribus norteñas llevadas al destierro por el emperador asirio Sargón II en el año 722 antes del Mashiach. Y es que Yahshua HaMashiach de Israel naturalmente se preocupa en primer lugar por los israelitas, especialmente por los israelitas perdidos entre las naciones. Moses llevó al exilio y a la libertad a las tribus de Israel, si bien lo siguieron también eventualmente una grande multitud de toda clase de gentes. Veamos el libro de Shemot, llamado Éxodo, mal llamado Éxodo, en el capítulo 12, versículo 38, amados Ajín. Dice la bendita Torá de Yahweh. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Amados Ajín, del mismo modo la palabra del Mashiach de Israel fue enviada en primer lugar a los hijos de Israel, la descendencia perdida y zarandeada entre las naciones de las tribus norteñas llevadas al cautiverio y el exilio por el emperador asirio Sargón II, y luego esparcida entre las naciones y fue casi como de paso, aunque como un colorio muy importante y previsto en el plan general de redención de la humanidad del Eterno, que su palabra fue también luz a las naciones. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Eso dice en Yeshayá, mal llamado Isaías, capítulo 49 del versículo 6, entre las cuales esta descendencia estuvo y está mezclada, esto es, todas las naciones de la tierra.
El misterio entonces de por qué los gentiles se convirtieron al Mashiach de Israel está en Matillahu, capítulo 15, versículo 24, que nos dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados ajín, esta declaración tan rotunda e hiriente en el contexto en que fue pronunciada es la piedra angular para entender la Besorat, que vino después. Esta estuvo dirigida a un colectivo muy especial, la casa de Israel, que es precisamente una parte de la nación de Israel separada en dos reinos en el año 930 antes del Mashiach. Luego de la muerte de Sholmo, o mal llamado Salomón, que conformó el reino del norte o de Israel con capital en Samaria, separándose así del reino del sur o de Yahudá con capital en Jerusalén. Y esta parte norteña de la nación original de Israel había sido esparcida, zarandeada, como dice en la bendita palabra de Yahweh, dice: porque yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. Dice la bendita palabra en Amos, capítulo 9, versículo 9. Dice también en Hosea, capítulo 7, versículo 8, nos dice: Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Amados ajín, vemos que Efraín se copiaba de las tradiciones paganas de otras naciones y no estaba en el torno del Mashiach en los días de su ministerio terrenal. Por eso, esa drástica afirmación a sus discípulos ante el clamor de misericordia de la mujer sirofenicia que lo seguía, se trataba de enfatizar la urgencia de alcanzar primeramente al Israel disperso y no a los gentiles representados en ese momento por esa mujer que rogaba su misericordia. Luego levantaría al emisario Shaul para alcanzar a los gentiles y a los reyes y también a los hijos de Israel. Veamos en Maser, el mal llamado Hechos, capítulo 9, versículo 15, que nos dijo: el Adón le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amados ajín, pero ahora importaba enfatizar que la operación de búsqueda y rescate de los hijos de Israel dispersos entre las naciones era prioritaria sobre todo. Y esta prioridad fue confirmando en las instrucciones de nuestro Adón Yahshua, dio a sus discípulos registradas en Matilla, capítulo 10, versículo 5, que nos dice: a estos 12 envió Yahshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Es decir, la Besorat no fue a los gentiles primariamente, solo el emisario Shaul fue enviado a los gentiles, no los 12 emisarios de Yahshua que hicieron una obra portentosa no registrada en el pacto renovado por voluntad de nuestro Abba Yahweh Elohim. Entre los Benei de Israel de la dispersión, sino que fue a un colectivo especial y preciso que en los días del ministerio del Adón Yahshua en la tierra habitaban preferentemente los territorios de Escitia y Celtia y bolsones del Imperio Romano, a donde se dirigieron prestos a transmitir el mensaje de la Besorá del Mashiach Yahshua de Israel. Muchos de los 12, inmediatamente después de que se fueron perseguidos y empujados desde Jerusalén,
al cumplimiento urgente de la misión diseñada por el Yahshua HaMashiach. Amados ajín, esta fue la dirección principal de la misión, el occidente, pero otros irían hacia el oriente en búsqueda de los israelitas mezclados en Europa, Persia, India, Afganistán y aún China, y otros hacia el África y actualmente para el continente americano. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 36, de nuevo se confirma quiénes son los destinatarios principales del mensaje de los emisarios, que nos dice: Yahweh envió mensaje a los hijos de Israel anunciando la Besorá de la Shalom por medio de Yahshua HaMashiach, este es Adón de todos. De modo, amados míos, que la primera cosa que tenemos que aprender de la sorprendente conversión de los gentiles al Mashiach Yahshua de Israel es que estos eran en gran parte, o más bien son, en realidad, los hijos de Israel, los del reino norteño, esparcidos entre las naciones ignorantes de su pasado. A esto se refiere la expresión plenitud de los gentiles, que es un término técnico para referirse a este colectivo en ministerio, como lo explica Shaul en Romanillín capítulo 11. Podemos mirar a Moshesh, el autor de Bereshit, para explicarnos un poco más lo que de hecho significa la plenitud de los gentiles. Sabemos por lo que dice en Romanillín capítulo 11 del 25 al 26 que todo Israel, incluyendo Efraín y Yehudá, será eventualmente salvo cuando llegue la plenitud de los gentiles, que sería la restauración de Israel. Dice la bendita palabra del Eterno en Romanillín capítulo 11 del versículo 25 al 26, nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Veamos ahora en Bereshit, capítulo 48, versículo 19. El patriarca, antes de decirlo, antes de hablar de la cita mencionada, el patriarca Israel, Jacob, colocó su mano derecha cruzada sobre la cabeza de su nieto Efraín y profetizó diciendo, en Bereshit capítulo 48 versículo 19, que nos dice: y su semilla se convertirá en Melo Hagoyim, que significa la plenitud de los gentiles. Amados ajín, ¿lo ha captado usted? Esta semilla o esperma de Efraín un día se convertirá en la plenitud de los gentiles, o una multitud de gentiles. Si permitimos que las escrituras interpreten las escrituras, podremos entender las enseñanzas de Shaul. Él nos enseñó que cuando la plenitud de los gentiles, o todos los descendientes físicos de Efraín, los gentiles de los últimos tiempos sean salvos, entonces todo Israel estará bien y perfectamente salvo. Y también para entender por qué el término Israel tiene una connotación muy precisa en gran parte de la profecía que lo circunscribe a los descendientes de Efraín
y Manasés, la tribu líder y la más numerosa de las tribus norteñas que dieron la mayor cantidad de gentiles de ascendencia hebrea. Así, refiriéndose a la adopción de Efraín y Manasés como hijos, siendo ellos nietos por Jacobo, Israel dice en el libro de Bereshit, leamos capítulo 48, versículo 22, que lo dice claramente, que Jacob, él adopta a estos dos hijos de manera que Joseph, su hijo más querido, pueda recibir una doble porción de la bendición a través de ambos hijos. En Bereshit, capítulo 48, versículo 16, nos dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Podemos mirar lo que acaba yo de citar en los libros anteriores, en las citas mencionadas. Jacob llama a estos dos nietos Israel, puesto que él no solo los adopta, sino que declara proféticamente que la promesa física de multiplicidad global vendría a través de ellos. Luego de declarar: dejen que mi nombre sea invocado sobre ellos, significando que ellos son los hijos de Israel, él ora que ellos lleguen a ser una multitud. El término hebreo usado aquí para multitud puede leerse como una abundante multitud de peces. Es interesante recordar que no fue sino nuestro Mashiach Yahshua quien declaró que él nos haría pescadores de hombres. ¿Podrían muchos de los hombres a quien él se refería ser la abundante multitud de Efraín y Manasés? De modo que cuando nuestro Adón Yahshua llamó y separó a sus discípulos para ser los pescadores de hombres, ya tenía en mente no a Judá ni a los gentiles, sino a la casa de Israel, también llamada Efraín, por ser esta su tribu líder y por ser Efraín el primogénito. Veamos esta cita para aclarar más en Yirmeyá, capítulo 31, versículo 9, donde nos dice la bendita palabra de Yahweh: con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito, el designado de Jacob, en lugar del impetuoso Rubén, sin la casa de Israel o un remanente salvo de ella. Nunca podría llegar a ser levantado el reino prometido por los profetas a todo Israel. Amados ajín, podemos entonces decir que la cristiandad está compuesta entonces de efraínitas que desconocen su ascendencia hebraica, precisamente porque uno de los castigos más duros impuestos por Yahweh al pueblo rebelde y apóstata del reino de Israel norteño fue que se olvidaran de las ordenanzas, estatutos perpetuos por Yahweh, donde los efraínitas desobedecieron, yéndose en tradiciones paganas de otras naciones, invocando Baales en fiestas inventadas por ellos de lunas nuevas y sus días de reposos y todas sus festividades. Esto lo podemos encontrar en el libro de Oseas, capítulo 2. Pero voy a citar el versículo 11 para aclarar lo antes dicho. Dice la bendita Torá: y haré cesar todo su gozo, su fiesta, su nueva luna y su sábado, y todas sus festividades, amados ajín, es decir,
de toda su conciencia nacional codificada en estas celebraciones solemnes y adoptaron en cambio las fiestas de las naciones. Lo que debe esperar la cristiandad de hoy no es la revelación de un mayor respeto y amor por el pueblo yahudí, que en su enorme mayoría no solo ya lo tiene, sino que es el único apoyo que hoy posee el Estado de Israel para sostener su agónica situación en medio de enemigos juramentados, especialmente por parte del pueblo cristiano. Este respeto hacia el yahudí y lo yahudí ya no es un misterio ni un objetivo a alcanzar entre los cristianos. Aún la iglesia cristiana produce en estos días numerosos gestos de amistad al pueblo yahudí que dejan atrás, muy atrás, antiguos prejuicios que parecían profundamente enraizados e irrenunciables. En este sentido, no necesitamos seguir rescatando heridas que ya no existen. Lo que la cristiandad va a recibir en estos tiempos es la revelación de Yahweh, de su descendencia israelita, de sus raíces físicas hebraicas, y eso va a ser tan sorprendente para ella que conmoverá hasta las entrañas a las asambleas de los gentiles, clausurando su ciclo histórico o su lugar en el plan del eterno Yahweh Sebaot. Por el dolor convulsivo de la separación en ellas de la cizaña y el trigo, esta será la purificación prometida en donde cada uno dentro de ellas recibirá de acuerdo a su testimonio, como afirma el mensaje del Adón Yahshua Hamashiach a las 7 asambleas. Esto se hará en medio de persecución. Entonces, amados míos, el trigo, el remanente de Jacob, volverá a la tierra de Israel para habitar de nuevo una geografía gloriosamente restaurada de sus heridas milenarias, hermosa como lo prometieron los profetas, bendita hasta lo inimaginable y corazón de un bendito mundo nuevo. Esto se llama en la profecía la restauración del tabernáculo caído de David, y la cizaña irá al fuego eterno. Baruch ata avino Yahweh Sebaot Malkeinu, Baruch nuestro Mashiach Yahshua. Amén, amén, amén. Les habla su amado Ajín en Yahshua Hamashiach. Shalom y un gran abrazo para todos.